La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. Que ¿Hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje... ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Romanos, el capítulo número 12. El versículo número 3. De una vez vamos al versículo número 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura a cada uno. Concepto a partir de usted ¿qué concepto tiene de la grasa? Cuando la persona no ha renovado su mente, a las sanas, cuando la persona no ha renovado su mente, de acuerdo a la persona es que no seamos bobos, no declaremos todo. No, ¿por qué nos vamos a quedar aquí parados si no hay nadie? Eso que haya una luz roja ahí no importa. Lo que es la legalidad, de lo que es la obediencia, el sometimiento que puede tener usted de un hijo, de una hija, de un esposo, de su esposa, de las ideas de esa persona. Entonces, la idea a la que llegamos ayer, un concepto, una idea, una opinión de alguien, siempre vamos a tener un concepto de las cosas y de las personas, sí. Pero cuidémonos de hacerlo sin el debido conocimiento. No lo hagamos si no conocemos bien esa persona o esas cosas. Mire, ¿usted ha hablado con algún nunca? Y usted habla con muchos de ellos y empiezan a decir que es que en esas iglesias sucede esto, aquello, lo otro. Tienen unos conceptos que ¿de dónde nacieron? De las murmuraciones de otros. Yo recuerdo que a mí cuando en esos grupos musicales donde yo trabajaba se dieron cuenta que yo estaba incursionando en el evangelio, me dijeron tenga cuidado que esos pastores le mandan a los que se congregan allá que les manden la esposa por las noches para ellos dormir con todas las esposas de los que van allá, se acuestan con todos y esos pastores son ladrones y esos pastores le roban toda la plata a usted y mandan a que ustedes les haga papeles de todo lo que tienen. ¿Ellos de dónde se inventaron eso? Entonces cuando conocí un poquito el evangelio, hablando con ellos yo les preguntaba, oiga, ¿y ustedes de dónde se sacaron ese cuento? No, que esos evangélicos, que esos pastores, pero ustedes están hablando de algo que no conocen. Yo al menos ya tengo unos meses allá y conozco un poquito. Ustedes no tienen por qué hablar. ¿De dónde se levantó ese concepto que usted tiene? Pues es una idea que pone el diablo, sí. Pero, ¿qué le digo? Eso nos demuestra a usted y a mí que nosotros no deberíamos aceptar ningún concepto que es opinión, no deberíamos aceptar ningún concepto si no conocemos bien las personas. Ahora, el concepto que usted tiene de las personas que tiene cerca es muy cercano a la verdad.
Eso también merece un ejemplo, eso también amerita una explicación. Así que he tenido conversaciones con que podrían vivir mejor, que quieren vivir mejor, y entonces, hablando con ellos, no, es que el proceso ha sido muy tacaño, ejemplo. Mi esposo ha sido muy tacaño, y él mira y hace, espérese hermano, no voy a decir nada, espérese. Y entonces ella dice no, y cuenta cosas, ¿no? No, y que él un día, y que otro día, y que no me compró, y que yo tuve que ir a una fiesta con unos zapatos viejos, que me tocó echarles no sé qué, una tinta y disfrazarlos, y yo ese día me sentía tan avergonzada, y él era tan tacaño que hacía esto, que hacía aquello, que hacía lo otro. Un día me le llegó con una ropa al hijo que le había regalado una tía. No, eso es vergonzoso. El concepto de esa mujer hacia ese hombre era que era un tacaño. Cuando ya le tocó el momento de hablar a él, él dijo, pastor, yo no le quiero decir nada a usted, le quiero preguntar a mi esposa, lo de los zapatos, ¿cuándo pasó? ¿Ah? Como, pues, sí, ¿cuándo? Digan cuándo. No, pues, hace algún tiempo. No, ¿cuándo? ¿Era cristiano yo? No. Ah, entonces hace más de 10 años que pasó eso. ¿Y lo de la ropa cuándo pasó? ¿Era cristiano yo? No. Ah, bueno. Dígame lo que hace que soy cristiano si yo no respondo por usted, si no llevo todo a la casa, si no estoy pendiente de todas las cosas, si nunca le volví a poner una ropa de segunda a mis hijos. Dígame. No, pues así. Mire, lo que es el concepto, hermano, aquí. No, pues sí, usted ha cambiado. Pero así con desdén, como que no le fuera suficiente, hermano. Pues sí, usted ha cambiado. ¿Qué puede ver usted allí? Es un concepto que se tomó de tiempo atrás y no se cambió cuando la persona cambió. A veces nosotros tenemos conceptos de las personas por experiencias viejas, reviejas, y el estado del alma hace que traigamos esos actos, esos hechos al presente y digamos, es que él es esto, es que ella es esto. ¿Basado en qué? En hechos antiguos. Hay conceptos que se deberían cambiar, que usted debería haber cambiado hace años en su vida. Es que mi mamá es, pero mija, ¿cuánto hace que yo no hago eso? Pues sí, pero es que mi papá, ¿cuándo? Eso era cuando yo no era cristiano. ¿Y qué hace eso? Simple y sencillamente, en un corazón herido, es conveniente aferrarse a las experiencias pasadas para seguir diciendo que él es, que ella es, cuando ya no es. Esos conceptos hay que renovarlos. Diga conmigo, renovar conceptos. Otra vez, renovar conceptos. Renueve el concepto de cada persona que tiene, renuévelo. Porque a veces la persona cambió, pero el concepto que usted tiene de esa persona no cambió. Así es a veces. Y el hombre hace esfuerzos por ser mejor y ella no lo nota, no lo nota. Tiene su alma tan herida que sigue diciendo, es que, pero mi amor, ¿cuánto hace? Pues ahora en estos días que ha cambiado un poquito, no le es suficiente. No, tengamos cuidado. Tratemos siempre de vivir actualizando nuestros datos. Óigame, escúcheme, los datos internos de cada persona, actualicémoslos. A veces es que él es de mal genio. ¿De mal genio? Yo era de mal genio. Pues sí, pero usted se enoja. ¿Cuándo me he enojado últimamente? No, pues acuérdese de la Navidad pasada. Ahora 12 meses. Pues sí, no, pero es que ya no. Dígame, no, pero usted sigue siendo. Yo recuerdo un dicho que tenían en mi casa. Lo escuché en mi casa. Yo no lo escuché, bueno, de pronto por ahí una tía en Sevilla también decía eso. ¿Sabe qué decía la persona? El tipo casi que arrodillado, el marido, cambió, era un borracho en la juventud, pero cambió. Y el tipo le vivía diciendo, Marujita,
Yo ya no soy el mismo bebedor. ¿Cuántos años hace que yo no me llego a las fufurufas? Yo estoy muy juicioso. Y yo recuerdo que siempre la contestación era esta: ¡ja! Vaca rompelona no olvida el portillo. Eso, usted medio calmadito, quién sabe a qué hora saca las uñas. Pero yo me di cuenta, ¿sabe qué? Que el corazón amargado le conviene mantener al otro aplastado con lo que fue y ya no es, pero dice en cualquier momento, eso no se olvida. Tengan cuidado, porque eso le estaría dando una señal a usted de que está con el corazón amargado. Concepto que no se renueva es señal de que yo quiero mantener a la otra persona atada, amarrada, de rodillas, humillada, y eso no conviene. No, de esto, mi hermano, es vengador el Señor. Y veamos algunos ejemplos de las cosas que pensaban de nuestro Señor, de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Miremos, por ejemplo, lo que dice Mateo capítulo número 9, versículo 32. Y yo quiero mostrarle algo que de pronto usted no había notado. Mateo 9, 32, ubíquelo allí. Dice la palabra: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Este solamente era mudo y estaba endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se han visto cosas semejantes. No, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Oye, el concepto que los fariseos religiosos, el fariseo era el más religioso en ese tiempo, tenía un concepto de Jesús. ¿De dónde nacía ese concepto, esa opinión de los fariseos? De su envidia. Y déjeme darle un dato histórico. En ese tiempo eran muchos los exorcistas ambulantes que habían. Dice la historia que muchos practicaban diferentes clases de artes mágicas y bueno, difícilmente podían hacer libre un endemoniado, pero engañaban a la gente y estas personas echaban fuera demonios y enfermedades en el nombre de ciertos líderes, en el nombre de ciertos santos, en el nombre de ciertas figuras idolátricas. Y entonces se tenía la imagen de que el que hacía milagros, escuche, y yo quiero relacionarlo con el presente, para los fariseos, que son una tipología de una doctrina muy antigua, muy firme que hay entre nosotros, para los fariseos los milagros eran manifestaciones demoníacas, manifestación de artes mágicas, manifestación de cosas oscuras. Para los fariseos era así. En este tiempo hay una clase de pensamiento que se dicen cristianos, sí señor, y son muy, pero muy estudiados, muy estudiosos, donde ellos no aceptan que el Espíritu de Dios obra con poder, milagros, no, ellos hablan. Lo mismo que los testigos de Jehová, ellos dicen que los milagros que se operan en nuestras iglesias es brujería, son demonios que nosotros invocamos para causar un engaño en la gente y que se crean sanas. Igual en este tiempo los fariseos decían: no, esos son artes demoníacas. ¿De dónde traían el concepto si a Jesús no lo conocían? Lo traían de experiencias pasadas, de que en ese tiempo, como el mover de Dios se puso tan escaso, si usted se pone a estudiar los evangelios, el mover de Dios se concentraba en el pozo de Betesda, en el pozo de misericordia, donde dice la Biblia que de tiempo en tiempo un ángel bajaba del cielo y movía las aguas de ese estanque, y el que primero se tiraba al agua era sano de lo que tuviera. Dios en su misericordia no abandonaba a su pueblo, pero había mucha ausencia de Dios. Entonces en ese tiempo pululaban, yo no sé si usted me entiende eso, abundaban los charlatanes, los magos. Usted recuerda que por allá en el capítulo 8 de Hechos, Felipe se encontró un mago. Claro,
que engañaba a la gente con sus artes mágicas. La magia es engaño, es una mentira que hace creer a la gente que hay poder allí. Y la gente iba detrás de esto. Entonces, los fariseos, afianzados en experiencias pasadas, encasillaron al Señor Jesús como uno de los ocultistas, de los magos, de los charlatanes que tanto habían recorrido esa región. Y dijeron, por el diablo es que echa fuera a los demonios. ¿Qué quisiera que aprendiéramos usted y yo con relación a esto? Creo que fui explícito el día de ayer, pero quiero fortalecerlo el día de hoy. Hermano, si usted alguna vez lo hizo, cuéntele al Señor que lo hizo y pídale perdón, pero nunca vuelva a levantar una opinión, a proferir una opinión de alguien que usted no conoce. Y perdóneme, usted y yo no conocemos esos hombres a través de los cuales Dios ha hecho milagros, a través de los cuales Dios ha traído salvación a muchas almas, pero que por la internet la gente, mucha gente, se dedica a hablar pestes de ellos, a dejarlos por el piso. Y el cristiano inmaduro, el cristiano que no conoce la justicia de Dios, que no tiene temor de Dios, entonces se levanta a opinar del que no conoce. Ayer le explicaba algo sobre un video que por ahí en el año 2004, 2005, empezó a circular. Hermano, no cometamos ese error. En otro tiempo, a una congregación le venían a contar una murmuración del ministro de otra congregación y en esa congregación se volvía pan. Todo el mundo comía de esa murmuración. Que cómo le parece que el pastor de tal iglesia, y lo calificaban sin conocerlo, sin saber si era cierto. Al Señor Jesús le pasó eso, y no una vez, no una vez. Mire, si usted va al capítulo número 12 de Mateo, no tiene nada que ver con lo que pasó en este capítulo número 9. Fue otra escena, capítulo número 12, versículo 22, Mateo 12, 22. Dice la palabra: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo. A este ya era ciego también. El otro era mudo y tenía un demonio, este es ciego y mudo. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ese era el concepto que tenían de Jesús. Si lo hubieran conocido, escúcheme, si lo hubieran conocido, ¿hubieran dicho eso? Si se hubieran sentado a escucharlo, si hubieran conocido la Biblia que tanto predicaban ellos, los 5 libros de Moisés, se hubieran dado cuenta que aquel era el hijo de David que estaban esperando. Déjeme relacionarlo un poco con el estudio que estamos llevando los domingos, que tiene que ver con la capacidad del reconocimiento. El cristiano tiene que tener capacidad para reconocer quién es Dios y quién es el diablo. De tal manera reconocer en los demás si en él opera Dios u opera Satanás. Pero al no poder reconocer esto, la gente vive señalando y diciendo: eso no es de Dios, y si no es de Dios, entonces es del diablo, y si el que está haciendo eso es un cristiano, ese es un cristiano mentiroso, asolapado, un practicante de brujería que se camufló dentro de la iglesia. Entonces cuando uno le explica eso al hermano que dijo: ese tipo no es de Dios. Yo le explicaba a personas que me dicen: no, ese tipo no es de Dios. Yo le digo: ¿usted sabe qué está diciendo? ¿Sabe lo que implica lo que usted está diciendo? Usted está diciendo que al no ser de Dios, es del diablo. No, yo no digo eso. No me venga con cuentos. Usted sabe que solamente existen 2 reinos. O es de Dios o es del diablo. En la mitad no hay nadie. Así que si usted asegura que ese hombre no es de Dios, entonces es del diablo. Está diciendo entonces que el diablo ha hecho lo que se ve hecho en este hombre, el cambio que ha tenido, la transformación que ha tenido, el haber dejado los vicios que dejó. ¿Eso lo hizo el diablo?
No, hermano, tampoco, no se me exagere. No, es que usted es inconsciente de lo que está diciendo. No tiene la capacidad de reconocer que usted está blasfemando la obra del Espíritu de Dios en esa vida. ¿Ah? Escuche. Entonces, hermano, uno no puede ir lanzando conceptos porque sí. No. Aquí conceptuaban del Señor Jesús que era dirigido por Satanás, que de parte de Belcebú, el señor de las moscas, hacía las cosas que hacía, sanaba enfermos y todo lo demás, libertaba a esos endemoniados. Pero usted sí sabe que por no tener la capacidad para reconocer quién era Cristo, los fariseos se perdieron la salvación. No todos, pero en su gran mayoría. No pudieron reconocer quién era el Señor Jesús, porque aceptaron un concepto que no estaba basado en vivencias, en experiencias con esa persona. Escúcheme, cuando una persona me dice a mí, es que yo no sé qué le pasa a Dios conmigo, y empieza a hablar con reclamos contra Dios, yo le digo, no se meta en problemas, guarde silencio, conozca a Dios, y después podrá decir quién es Dios. Hay mucha gente que se llama cristiana y tiene un concepto de Dios totalmente errado, totalmente contrario, venido de unas experiencias vivenciales donde él hizo lo malo y esperaba que Dios le hiciera lo bueno, que como recompensa a sus malos actos Dios le trajera bendición. Como no lo hizo, entonces se llenó de ira, de enojo, de pleito, de pelea, y empezó a conceptuar de Dios que yo no sé. Y si Dios, ¿por qué me pasó? ¿Por qué le pasó a aquel? ¿Por qué? Qué triste es empezar a conceptuar de lo que no conocemos. No, mire, ni siquiera a veces la persona que está a nuestro lado puede tener un concepto real y valedero de nosotros. Ni siquiera nosotros, con las personas más cercanas que tenemos, a veces podemos decir con verdad quién es otra persona. No, hermano. Todo por el peligro que usted y yo tenemos de que nuestra alma no sea sana. Un esposo con un corazón resentido con las mujeres, porque tuvo una mamá que lo abandonó, porque tuvo una mamá que lo golpeó, que lo descuidó, etc. Ese hombre, no importando las virtudes que tenga su esposa, él va a tener un concepto general de las mujeres. Entonces de esa mujer va a hablar mal. Los pequeños errores que ella tenga los va a potenciar. Y cuando alguno de sus amigotes lo escucha hablar de su mujer, se va a dar cuenta que tiene un concepto pésimo, terrible. Uy, pobre hombre, ese hombre sí sufre mucho con esa mujer. Uy, qué terrible es esa mujer. Pero cuando la conocen, entonces dicen, ¿esta es la porquería de mujer que este hombre habla? Resulta que no es porquería, resulta que es una buena mujer. Pero el corazón dañado de ese hombre, entonces hace que se produzca en él un concepto terrible. Vea, cosas pequeñas para él son terribles, grandes. Igual la mujer con el hombre. Mire, escuche, no es gratis que algunas mujeres, cuando se hablan de los hombres, escuche, no es gratis que en esas reuniones a las que yo le tenía temor en otro tiempo, cuando no era cristiano, yo veía 3 mujeres reunidas y yo me rascaba la cabeza. Uy, hermano, ¿quién sabe qué pueden tramar ahí o yo? No, ya con el Señor no teme nada. Escuche, por eso es que usted ha podido oír palabras como esta. Los hombres, todos son cortados con la misma tijera. Uy, eso no hay ni uno bueno, todos son iguales. Entonces yo me acerco y le pregunto a la que dijo eso, ¿usted ha vivido con todos los hombres del mundo? ¿Ha tenido tiempo para ser amante de todos los hombres del mundo? No, tampoco, no, ¿por qué? Pues como está diciendo que todos son una porquería, tiene que ser que vivió con todos. No, yo digo, no, lo que pasa es que tiene un corazón tan dañado que el concepto de ella se generalizó.
Por el maltrato, siempre tiene que ser por el padre. Por el maltrato, rechazo o abandono del padre, entonces ya tiene un corazón dañado, viene y el marido le hace algo y entonces ya, eso le confirma que los hombres son una porquería. Igual los hombres con las mujeres, no hay mujeres buenas, todas son iguales, qué cochinada. ¿Acaso has vivido con todas las mujeres y las conoces a todas? Por favor, medita y razona el concepto que tienes de algunas cosas, que no es así. Su concepto de su esposa puede que sea errado, el problema está en el alma. Su concepto de su marido, muy posiblemente está errado. Mire, yo me pusiera a decirle a muchas de ustedes, ¿cómo cree que sea el concepto de su marido de usted, mujeres? ¿Correcto o incorrecto? Sé que en el 99% me dirían, pastor, incorrecto. Él piensa unas cosas de mí que no son. Y si le pregunto a los hombres, ¿ustedes qué creen? ¿El concepto que tiene su esposa de ustedes es correcto? En su gran mayoría van a decir, no, mi mujer, yo para mi mujer soy una porquería. Y yo trato de portarme lo mejor, pues no, eso no le sirve. Porque para ella yo no sirvo para nada. Ojo con eso. Eso por más que usted y yo seamos cristianos, no buenos cristianos, sino religiosos, nos lleva, mi hermano, a creer que siempre tenemos la razón, que el concepto que tenemos del otro es real, es verdadero. No. A ver, el conflicto es este antes de seguir adelante. El conflicto es este. No nos podremos escapar, nunca nos podremos escapar a tener un concepto de las personas que están a nuestro alrededor. ¿Está entendiendo eso? Yo no soy capaz de vivir sin tener un concepto de mi esposa, de mi hija y de mis 2 hijos. No soy capaz de vivir una vida en la que yo no tenga un concepto de mi yerno, de mi nuera, de mis nietos. Yo de cada nieto tengo un concepto, pero trato de que sea real. Trato de que no sea porque este me cayó bien, este me cayó mal. No, eso es señal de un alma dañada. Entonces, como no nos podemos escapar a tener una imagen, a tener una opinión que se resume en tener un concepto de aquellos que están a nuestro alrededor, tratemos de que sea un concepto acertado, ¿sí? No nos dejemos llevar porque, es que él es de mal genio, entonces siempre que habla no tiene razón. No. Vamos a tratar de que el concepto que tengamos los unos de los otros sea un concepto acertado, real, verdadero. No llevado por las heridas, no llevado por la opinión que tengo de él o de ella desde antes. No. ¿Quién es hoy? Su esposo, hoy. ¿Quién es hoy su esposa? Sus hijos. Ese hijo puede haber cambiado y usted no lo ha notado, porque está tan herido de lo que pasó en la antigüedad, que ya lo encasilló en un concepto que no es bueno, pero que tampoco es real. No. Bueno, pero no siempre el concepto es malo. Mire lo que pasó. Mateo capítulo 19. Mire cómo puede cambiar el concepto de una persona. Mateo capítulo 19, versículo número 16. Dice la palabra en el 16, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno. ¿Cómo le dijo? ¿Qué concepto tenía este muchacho del Señor Jesús? Un buen concepto, que era bueno. Maestro bueno, ¿qué haré, qué bien haré para tener la vida eterna? Y mire el Señor Jesús como, no ignorando su condición humana, en ese momento le dice, y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Tremendo. Ajuste su concepto, mijo. Tremendo, ¿no? Pero si alguien vio en el Señor Jesús lo que había en él. No todo el mundo dijo, que vino a dañar la cultura de Israel, a ese hay que matarlo. No, alguien dijo, este es bueno. Mire otro texto, Mateo 16.
el versículo número 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Sabe qué preguntó el Señor Jesús? ¿Qué concepto tiene la gente de mí? Eso fue lo que él preguntó. Muchachos, ¿qué concepto tiene la gente de mí? Ellos dijeron, pónganle cuidado el concepto que tenía en general la gente del Señor Jesús. Ellos dijeron: Señor, pues unos dicen que usted es Juan el Bautista, otros dicen que usted es Elías, y otros que usted es Jeremías, o alguno de los profetas. ¿Cuál era el concepto que tenía la gente del Señor Jesús? Que era alguien grande, porque lo comparaban era con los buenos profetas. La gente en general había podido entender, había podido percibir que Dios, que el Señor Jesús era bueno y era grande, y es grande, es el Todopoderoso, ¿sí o no? A mí me gusta en esa parte reflexionar y pedirle a usted que reflexione, en serio. ¿Quién dice usted que es Jesús? ¿Quién dice usted que es nuestro Señor Jesucristo? Porque le voy a advertir algo y le voy a poner de presente algo que se puede dar dentro de la iglesia, sí, no allá afuera, dentro de la iglesia. A veces la gente tiene conceptos del Señor Jesús de acuerdo a los Cristos que se les presenta en esta vida. Hay muchos Cristos que se nos presentan en esta vida. ¿Te pongo ejemplos? El Cristo de la religión católica, un Cristo vencido, crucificado, que jamás se bajó de la cruz, allá rendido, muerto, pobre tipo. Ese es el Cristo que tiene la religión católica, los cuales ellos no pueden confiar en Él, porque es un Cristo derrotado. Por eso tienen que ir a María. Por eso María sí está viva, según ellos, pero el Jesús de ellos no está vivo. Bueno, el Cristo histórico de Hollywood, un hombre de ojos claros, cabello largo, barbilla de superhéroe, con unas gotitas de sangre por aquí y los codos un poquito raspados, igual que las rodillas, un poquitico, que cuando hablaba se paraba así de lado para ser más elocuente. Y la gente no sabe en qué Cristo creer y tiene conceptos diferentes. Por eso es que muchos cristianos no llegan a creer que Jesucristo los puede sanar y prefieren ir al brujo o a alguien parecido. Pero está el Cristo de los evangelios, el Cristo vivo, el que lloró, el que sudó, el que se cansó, el que se quedó dormido en la barca. Ese tampoco le sirve a la iglesia, porque si su concepto es de un ser humano, ese no le sirve para ser sano, para ser libre, para ser salvo. Pero si el concepto que nosotros tenemos es el concepto de un Cristo como lo presenta Apocalipsis, capítulo número 1, ¿sabe cómo lo presenta Apocalipsis? Vaya conmigo allá. Apocalipsis, el capítulo número 1. Versículo número 8. Se presenta el Señor Jesús delante de Juan y le dice: yo soy el alfa y la omega. Ese es tu Cristo y mi Cristo. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Ese es el concepto que usted tiene de nuestro Señor Jesús? ¿Sí o no? Porque a veces, hermano, en eso fallamos nosotros. A veces nosotros fallamos en el concepto que tenemos del Señor Jesús. ¿Será que sí? ¿Será que no? No, hermano, Él es el Todopoderoso. Sobre todo yo le animo a que usted haga los cursos de consejería. ¿Sabe por qué? Porque al llegar al tercer nivel de consejería, donde todo se resume en liberación, usted puede descubrir,
Oiga, prácticamente usted puede descubrir cómo los demonios se sujetan a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Impresionante eso, hermano. Impresionante. Es ahí donde usted descubre realmente el poder del Señor Jesús. Cuando usted a un demonio que está dañando una vida, que lo tiene enfermo, que lo tiene agobiado, que lo está matando porque no lo deja comer, y usted le dice: en el nombre de aquel que te venció en la cruz del Calvario, aquel que despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, ¿lo conoces? Y el demonio ahí mismo dice: sí. Ay, hermano, es espectacular cuando usted puede conocer que el concepto que usted y yo debemos de tener del Señor Jesucristo es realmente como lo dice la Biblia. Mi concepto de mi Señor Jesús es que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso. Porque cuando el cristiano no tiene ese concepto claro, esa opinión clara, no, va a pedir que lo sane y duda. No, más bien es más fácil ir allí a la droguería, que allí hay una pastica, es más fácil porque es que yo no sé. Nosotros tenemos que conocer bien quién es nuestro Señor Jesús. Hola. Ahora, ya vamos a entrar de una vez. Resulta que según el concepto que usted tenga de las cosas o de las personas, asimismo, usted crea en usted una expectativa. ¿Sabe qué es expectativa? Y no voy a hablar de, alguna vez hablé de expectativa, aquí de pronto no he hablado de eso, pero lo estoy llevando por otro, lo estoy enfocando de una diferente manera, para que usted pueda percibir cómo una cosa se relaciona con otra y cómo nosotros hemos tomado malas decisiones por un mal concepto que me llevó a una mala expectativa, a una expectativa errónea. ¿Qué significa la palabra expectativa? En el griego, y ya lo voy a llevar a la cita bíblica, significa esperar de antemano. ¿Sabe qué es esperar de antemano? Esperar con anticipación. Sí, no, yo ya sé, pónganle cuidado. No, yo ya sé, yo voy, pero él me va a hacer esto y me va a decir aquello y va uno caminando y ya se va haciendo la película. No, yo sé que ahora, quién sabe qué me va a decir y me va a reñir y hasta se va a alargar. Esa es la expectativa. ¿Y por qué usted adquiere esa expectativa? Por el concepto que tiene de esa persona. Cuando uno tiene un buen concepto, hermano, yo me aterro. Cuando yo llegué a este lugar, me decían, hay un hermano así, uy, qué bendición, dígale que venga. Y yo miraba por allí, por la ventana, yo me paraba. Yo veía cómo la cara del hermano se desfiguraba cuando el hermano que yo mandé le decía al hermano que yo necesitaba: hermano, que vaya donde el pastor. ¿Por qué? ¿Yo qué hice? ¿Sabe cuál era la expectativa? De regaño. Porque el concepto era que, era un concepto por experiencias pasadas. El concepto era que el pastor no llamaba sino para regañar. El pastor es fregado, el pastor es jodido, el pastor es mal genio, el pastor es cascarrabia y eso nunca llama para nada bueno sino para regañar. Hermano, no pasó con uno. Y era una cara, hermano, de ¿qué? Y empezaba a mirar así y hasta llegaba pálido. ¿Qué hubo, hermano? Dios lo bendiga. Bien, pastor, ¿qué pasó? No, nada, siéntese. ¿Ah? ¿Me siento? Sí, hermano, ¿qué va a tomar? ¿Ah? ¿Qué miran a hacer desde que están tan? ¿Ah? ¿Qué tal? Hermano, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta que un mal concepto crea una mala expectativa? Y yo, Héctor, llegué a entrar por la puerta peleando, pensando que el otro estaba bravo y me estaba esperando bravo, y llegué a entrar de mala forma por la expectativa que yo llevaba de que era que me esperaban para pelear. Y empecé a hablar duro cuando veía a todo el mundo sonriente y es que venga, era una sorpresa.
que le queríamos dar por su cumpleaños. Qué vergüenza, hermano, qué oso. ¿Ah? Nosotros viviríamos mejor si le pusiéramos cuidado a estas cosas, que parecen ser pequeñas, pero son muy grandes. Entonces escuche esto, expectativa, esperar de antemano, con anticipación. Me hago una película, yo digo, es que yo sé. La expectativa que tiene una persona que no deja hablar a otro, ¿cuál será? ¿Cuál será el concepto que yo tengo de la persona que empieza a decirme, mira Héctor, lo que pasa, no, a mí no me venga con cuentos, hermano, a mí no me, eso sí me ha parecido a mí tan feo, hermano. Y eso lo hemos, bueno, yo no, si me ato con eso, imagínese. La gran mayoría de los ministros tenían eso. Le decían, vea, fulano hizo esto, esto y esto, llámemelo. Sí, señor, pastor. Hermano, es que usted, no, pastor, venga, no, ¿qué va, hermano? Usted eso es. Terrible. Después se daba cuenta de que no era así como se lo dijeron. Entonces llamaba al que le dijo, usted es un chismoso, un hijo del diablo, y también lo echaba. Hermano, ¿cuáles son las expectativas de aquel que no deja hablar a otro? ¿Cuál es el concepto que tenemos? ¿Por qué más bien no meditamos, hermano, y llegamos a una decisión? Voy a tratar de no hacerme un concepto demasiado malo de nadie, mucho menos si no lo conozco. Y si tengo que relacionarme con él, no me voy a levantar en una expectativa incorrecta, no. Voy a esperar qué pasa. Esperar de antemano, en pensamiento, con esperanza o con temor. Esto lo dice el griego. Esperar de antemano, en pensamiento, allá dentro. Con esperanza o temor. Vigilar. Lo pone vigilante, temeroso o con esperanza. La expectativa es mala cuando se activa demasiado, cuando uno no es prudente en levantar una expectativa hacia algo o hacia alguien, es mala de todas maneras, es mala. Una expectativa muy grande es mala. Le voy a decir por qué. Bueno, le voy a poner un ejemplo que puse en algún estudio alguna vez de esto. La persona tiene un concepto de mí, voy a usarme a mí. Él dice, el pastor es generoso. Y entonces me dice, pastor, le lavo la camioneta. Yo le digo, no, hermano, no, pastor. Él, por el concepto que tiene de mí, de que soy generoso, me dice, no, pastor, venga, yo se la lavo, tranquilo, deme la bendición. Entonces yo le digo, ¿cuánto me cobra? Entonces, por el concepto que él tiene de mí, él genera una expectativa. Él me dice, no, tranquilo, pastor, lo que Dios le ponga. Porque él tiene el concepto de que soy generoso y genera una expectativa. Con anticipación piensa, con esperanza dice, este me va a dar mucho más de lo que me daría cualquiera que me pagara la lavada, la limpiada de un carro. Él crea esa expectativa. Entonces yo le digo, ¿lo que yo quiera? Sí, pastor, lo que usted quiera. Si no, no se preocupe, si no, eso el Señor me lo paga, tranquilo. Yo le digo, bueno, lávelo. Él se esfuerza y está pensando, uy, quién sabe cuándo me irá a dar el pastor. Él crea una expectativa y con esperanza empieza a hacerse sueños. Y cuando termina, ¿cómo la ve, pastor? Uy, muy bien, hermano, muy bien, gloria a Dios. Gracias, hermano. Bueno, pastor, a la orden, ¿no? Bueno, hermano, Dios lo bendiga, que el Señor lo multiplique. ¿Le va bien? No le va bien. Y puede ser que se vaya a murmurar de mí. Todo por una expectativa falsa que se creó. Porque aunque él dijo tranquilo, no se preocupe, y muchas veces lo hacemos así, ¿no? Yo no sé si usted lo ha hecho, pero a veces es así. No te preocupes, tranquilo, no hay problema, no, hermano, no. Y cuando no hay nada, entonces no reconoce que él dio el pie para que no le dieran nada y empieza a decir, ese tipo
dizque ministro del Evangelio, más tacaño. ¿Por qué dice eso? Si usted le dijo tranquilo, lo que usted quiera, lo que usted sienta, lo que Dios le ponga, y si Dios le puso no le dé nada, que yo lo voy a bendecir más. Él se va enojado, porque ¿sabe qué? Porque creó una expectativa. Ahora, si él piensa y dice, me va a dar 20,000 pesos, y yo le doy 5, es igual, se va enojado. En cambio, si yo de verdad tomo la decisión de no esperar mucho de una persona, lo que haga, oiga, lo que haga es mucho para mí. Entienda eso. El problema de las parejas es ese. El problema de las parejas es que, voy a volver a decir algo, los enamorados fingen. Los enamorados se hacen pasar por gente perfecta. Sin darse cuenta, los enamorados se inhiben a demostrar lo que son. Sus errores no los muestran. Un enamorado es perfecto. Y el que está enamorado del otro, así lo ve perfecto. Porque entre dos enamorados hay dos incapacidades. Uno, de mostrarse lo que verdaderamente es. Y la otra incapacidad es de reconocer los defectos del otro. No es capaz de mirarlo críticamente. Y entonces se hacen unas expectativas grandes, altas. No, yo me imagino que cuando yo me case me va a tomar en sus brazos, me va a decir princesa, me va a subir los 20 pisos del hotel, me va a llevar allá y me va a tener la tina con agua tibia, me va a desvestir y me va a poner allá como una reina. Y el tipo le dice, ve, ayúdame a subir esas maletas. Entonces ya sube llena de ira. Este tipo, ¿por qué se hace expectativas tan altas? Sobre todo mujeres, nosotros los hombres también, pero en un nivel más bajo. Las mujeres, hermanos, se hacen unas expectativas tan grandes de cosas que no van a suceder. Una vez una mamá le decía a su nuera, mija, ¿y a usted quién le dijo que él era así para que se pusiera a esperar que él hiciera eso? El tipo es lo más perezoso, mi hijo, es mi hijo, pero es lo más perezoso. ¿Usted quién le dijo que él va a hacer eso por usted? Si no lo hizo por mí, que soy la mamá, lo va a hacer por usted. No sueñe, mija. Y ella, llena de ira, el día de su matrimonio, pero ¿cómo se le ocurre? Yo nunca esperé que él me dejara aquí y que ahora me voy y me va a tener que ir caminando. Válo conociendo, pero la expectativa de ella, ese día dijo, lo que es, me va a escuchar, y si no me aguanta, me largo. ¿Culpa de qué? De una falsa expectativa. Porque tomó un concepto falso de que ese hombre era perfecto. No hay hombres perfectos, no hay mujeres perfectas, no hay nadie perfecto. Y entonces, en un concepto mentiroso, creó una expectativa mentirosa, se decepcionó y vienen cosas bien feas. Ve, yo pensé que estaba temprano. Mañana vamos a continuar con esto. Tengo una cita. Leámosla y oramos. Lucas capítulo 3. Bendito el Señor Jesucristo para siempre. Lucas capítulo 3, versículo 1. Está hablando Juan el Bautista, le está hablando a unos soldados. Versículo 13. Bueno, 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? A Juan el Bautista. Él les dijo, no exijás más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, estaba diciendo, ¿qué pasará? ¿Este tipo qué irá a hacer? ¿Quién es? Estaba en expectativa. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan era el Cristo, estaban esperando ver una manifestación para saber si Juan el Bautista era el Cristo o no, pero estaban expectantes, si habían hecho ideas preconcebidas en la mente, tenían un concepto de Juan el Bautista.
A todos nosotros nos pasa eso. En mi pueblo no aceptamos al pastor que llegó nuevo porque ya había corrido un rumor con anticipación de que él era esto, así, así, que tenía esto, aquello, lo otro, y el preconcepto llevó a la gran mayoría de la iglesia a tener unas expectativas erróneas. Cuidémonos de eso. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.